Niño es mantenido encerrado por su propio padre, hasta que un vecino millonario escucha sus gritos. Un niño de 7 años llevaba 3 años encerrado en el sótano de su propia casa mientras su padre vivía una vida normal arriba. Nadie sabía que existía hasta que una noche de tormenta sus gritos desesperados atravesaron las paredes. Su vecino millonario escuchó esos llantos y no pudo quedarse callado. Lo que descubrió en ese sótano cambió 2 vidas para siempre. Esta es una historia real de abandono que se convirtió en el milagro más hermoso. Te garantizo que no podrás dejar de escuchar hasta el final. Prepárate porque lo que vas a escuchar te va a partir el corazón y al mismo tiempo te va a devolver la fe en la humanidad. Suscríbete si esta historia llegó a ti y dime desde qué lugar del mundo la estás viendo. En las afueras de Guadalajara, en una calle donde las casas parecían guardar secretos detrás de sus muros descoloridos, vivía un pequeño llamado Mateo. A sus 7 años, no conocía el calor del sol en su rostro ni el sonido de otros niños jugando. Su mundo se limitaba a 4 paredes húmedas de un sótano, donde la única luz provenía de una bombilla parpadeante que colgaba del techo como una luna moribunda. Mateo había perdido la cuenta de los días desde que su padre, Roberto, lo había encerrado ahí abajo. Es por tu bien, mijo, le decía con voz áspera cada vez que bajaba las escaleras crujientes para dejarle un plato de comida fría. El mundo es peligroso, y tú eres diferente. Las palabras se clavaban en el corazón del pequeño como espinas, pero Mateo había aprendido a no llorar delante de su padre. En la oscuridad, el niño había creado un mundo imaginario donde tenía amigos, donde podía correr libremente y donde alguien lo abrazaba cuando tenía miedo. Sus únicos compañeros reales eran las sombras que danzaban en las paredes y los ratoncitos que compartían con él las migajas de pan duro. Cada noche, cuando escuchaba los pasos de su padre alejarse, Mateo susurraba canciones que recordaba vagamente de cuando era más pequeño, cuando todavía vivía arriba, cuando su madre aún estaba con ellos. Esas melodías eran su única conexión con un pasado que se desvanecía como humo entre sus dedos. El sótano olía a humedad y desesperanza, pero en los ojos de Mateo brillaba aún una chispa de vida que ni la crueldad ni el abandono habían logrado extinguir. Sin saberlo, esa pequeña luz estaba a punto de ser vista por alguien que cambiaría su destino para siempre. Don Alejandro Morales era un hombre que había construido su fortuna desde cero. A los 60 años, el exitoso empresario había decidido buscar una casa más tranquila, lejos del bullicio de la ciudad. La propiedad que había comprado estaba justo al lado de la casa donde Mateo permanecía cautivo, separadas únicamente por un jardín descuidado y una cerca de madera carcomida. Durante sus primeros días en la nueva residencia, don Alejandro notó algo extraño en la casa vecina. Roberto, su vecino, era un hombre huraño que evitaba todo contacto social. Nunca se veían niños jugando en el patio, nunca se escuchaban risas, solo un silencio perturbador que contrastaba con la vida normal que debería existir en un hogar. Una tarde, mientras don Alejandro regaba sus nuevas plantas en el jardín, creyó escuchar algo. Era débil, casi imperceptible, pero ahí estaba, un sonido que parecía venir del subsuelo de la casa vecina. Al principio pensó que podrían ser las tuberías o algún problema estructural, pero había algo en ese sonido que le erizaba la piel. Durante días, el empresario comenzó a prestar más atención. Se dio cuenta de que Roberto salía muy temprano por las mañanas y regresaba tarde por las noches, siempre solo, siempre con prisa. La casa permanecía en silencio durante el día, como si estuviera abandonada, pero por las noches, especialmente cuando llovía, ese sonido extraño regresaba. La curiosidad de don Alejandro se transformó en inquietud. Había algo profundamente perturbador en la atmósfera de esa casa, algo que despertaba en él un instinto protector que no había sentido desde que era padre joven. Sin saberlo, se estaba acercando al descubrimiento que cambiaría 2 vidas para siempre. La noche del 15 de octubre llegó acompañada de una de las tormentas más fuertes que Guadalajara había visto en años. Los truenos resonaban como tambores de guerra, y la lluvia golpeaba las ventanas con una furia implacable. Don Alejandro se encontraba en su estudio, revisando algunos documentos importantes, cuando los rayos iluminaron toda la casa vecina. En ese momento de silencio que siguió al trueno, lo escuchó con claridad cristalina, era el llanto de un niño. No era el llanto caprichoso de un pequeño malcriado, sino el llanto desesperado de alguien que sufría, de alguien que pedía ayuda con la voz rota por el dolor y el miedo. El sonido venía definitivamente del sótano de la casa de Roberto. Don Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Dejó caer los papeles que tenía en las manos y corrió hacia la ventana. La lluvia había convertido el jardín en un lodazal, pero podía ver claramente que todas las luces de la casa vecina estaban apagadas.
Roberto no estaba en casa, y sin embargo, allí abajo, un niño lloraba en la oscuridad. ¡Auxilio! Por favor, alguien ayúdeme, gritaba la vocecita entre sollozos. Las palabras se mezclaban con el rugido de la tormenta, pero don Alejandro las escuchaba como si fueran gritos dentro de su propia cabeza. Era Mateo, aunque él aún no conocía su nombre, pidiendo desesperadamente que alguien, cualquiera, recordara que existía. El empresario sintió que sus manos temblaban. En ese momento supo que no podía quedarse quieto, que no podía fingir que no había escuchado nada. Algo terrible estaba ocurriendo en esa casa, y un niño inocente estaba pagando el precio. La tormenta había traído más que lluvia esa noche, había traído la oportunidad de que la verdad finalmente saliera a la luz. Don Alejandro no durmió en toda la noche. Los gritos del niño se habían silenciado con el amanecer, pero continuaban resonando en su mente como un eco doloroso. Se levantó temprano, antes de que Roberto regresara de donde fuera que pasaba sus días, y comenzó a observar la casa con nueva atención. Desde su ventana del segundo piso, podía ver una pequeña ventana al nivel del suelo que parecía corresponder al sótano. Estaba cubierta con periódicos viejos y cinta adhesiva, como si alguien hubiera querido asegurarse de que no entrara luz, ni saliera ningún sonido. La imagen le revolvió el estómago. Durante el día, don Alejandro no pudo concentrarse en nada. Sus empleados notaron su distracción durante las videoconferencias, pero él no podía explicarles que no podía dejar de pensar en un niño al que nunca había visto pero cuya voz desesperada se había grabado a fuego en su alma. Cuando llegó la tarde, tomó una decisión que cambiaría todo. No podía ir a la policía sin pruebas concretas, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Salió al jardín con una escalera pequeña y, aprovechando que Roberto aún no había regresado, se acercó sigilosamente a la ventana del sótano. Con cuidado, despegó una esquina del periódico que cubría el cristal. Lo que vio lo dejó sin aliento, un pequeño sentado en el suelo, abrazando sus rodillas, meciéndose suavemente mientras murmuraba algo inaudible. Era Mateo, aunque don Alejandro aún no sabía su nombre. El niño estaba más delgado de lo que debería, su ropa estaba sucia, y en sus ojos había una tristeza que ningún niño de 7 años debería conocer. En ese momento, don Alejandro supo que no había vuelta atrás. Ese niño necesitaba un héroe, y él estaba dispuesto a hacerlo. Con el corazón latiendo como un tambor, don Alejandro golpeó suavemente el cristal de la ventana. Mateo levantó la cabeza sobresaltado, sus ojos grandes llenos de terror al ver una sombra del otro lado del vidrio. Durante meses, nadie más que su padre había mostrado interés en su existencia, y ahora había alguien ahí. No tengas miedo, pequeño, susurró don Alejandro, aunque sabía que el niño probablemente no podía escucharlo bien a través del cristal. Soy tu vecino. ¿Cómo te llamas? Mateo se acercó lentamente a la ventana, temblando. Sus labios se movían, pero don Alejandro no podía entender lo que decía. El empresario señaló hacia sus oídos y negó con la cabeza, indicando que no podía escucharlo bien. Entonces, Mateo hizo algo que partió el corazón de don Alejandro. Con su dedo tembloroso, escribió su nombre en el cristal empañado, Mateo. Mateo, repitió don Alejandro, y el niño asintió vigorosamente, con una sonrisa tímida apareciendo en su rostro por primera vez en meses. Alguien había pronunciado su nombre con cariño, alguien lo había visto realmente. Don Alejandro puso su mano sobre el cristal, y Mateo hizo lo mismo del otro lado. Por un momento, solo existían ellos dos, un hombre exitoso que había encontrado un propósito más grande que cualquier negocio, y un niño que acababa de descubrir que no estaba completamente solo en el mundo. Voy a sacarte de aquí, Mateo, prometió don Alejandro, moviendo los labios lentamente para que el niño pudiera leer sus palabras. Te lo prometo. No estás solo. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas, pero por primera vez en mucho tiempo, no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de esperanza, de la posibilidad de que quizás, solo quizás, alguien realmente lo cuidara. Don Alejandro sabía que debía actuar rápido, pero con inteligencia. Roberto podría regresar en cualquier momento, y no podía arriesgarse a que descubriera su contacto con Mateo. Durante los siguientes días, estableció una rutina. Cada tarde, cuando Roberto salía, se acercaba a la ventana del sótano para hablar con el niño. A través de gestos y palabras escritas en el cristal, don Alejandro comenzó a entender la terrible situación. Mateo le contó, en su forma infantil y con dibujos simples, que había estado encerrado ahí muchos soles y muchas lunas. Su padre le decía que era por su propio bien, que el mundo exterior era peligroso para un niño como él. El empresario notó que Mateo estaba desnutrido y claramente traumatizado,
pero su espíritu no estaba completamente quebrado. El niño le preguntaba sobre el mundo exterior, ¿cómo era el sol? ¿Los otros niños realmente jugaban afuera? ¿Existían los parques de los que había oído hablar en la televisión antes de que su padre la quitara? Don Alejandro comenzó a planear meticulosamente. No podía simplemente romper la ventana y sacar al niño, eso sería secuestro a los ojos de la ley, sin importar las circunstancias. Necesitaba evidencia sólida y ayuda oficial. Comenzó a documentar todo, tomó fotografías discretas de la ventana tapiada, grabó los sonidos de llanto que se escuchaban por las noches, y empezó a llevar un registro detallado de los horarios de Roberto. Mientras tanto, cada conversación con Mateo fortalecía su determinación. El niño le había contado que su madre se había ido cuando él era muy pequeño, y que su padre decía que nunca regresaría porque Mateo era demasiado difícil de amar. Estas palabras llenaron de rabia a don Alejandro, pero también lo llenaron de una ternura protectora que no había sentido desde que perdió a su propio hijo años atrás. La liberación de Mateo se había convertido en más que una misión de rescate, se había convertido en una oportunidad de redención para ambos. El momento decisivo llegó una tarde cuando don Alejandro vio a Roberto regresar más temprano de lo usual. Desde su ventana, observó cómo el hombre se dirigía hacia la puerta que llevaba al sótano con una actitud particularmente agresiva. Los gritos de Mateo no tardaron en escucharse, pero esta vez no eran solo de tristeza, sino de dolor físico. Don Alejandro no pudo contenerse más. Corrió hacia la casa vecina y golpeó la puerta principal con fuerza. Roberto abrió, claramente molesto por la interrupción, con marcas de sudor en su frente y las manos temblorosas. ¿Qué quiere?, preguntó Roberto con hostilidad. Quiero hablar sobre el niño que tienes encerrado en tu sótano, respondió don Alejandro con una calma que no sentía. Sobre Mateo. La cara de Roberto se transformó, pasando de la confusión al pánico, y luego a la furia. No sé de qué habla. No hay ningún niño aquí. He estado escuchando sus gritos durante semanas. He hablado con él. Sé que está ahí abajo, y sé que está sufriendo. Don Alejandro dio un paso adelante. Esto va a terminar hoy, Roberto. De una manera o de otra. Roberto trató de cerrar la puerta, pero don Alejandro la mantuvo abierta. Salga de mi propiedad. Usted no sabe nada. Sé que ese niño necesita ayuda médica, educación, amor y libertad. Sé que lo que le estás haciendo es un crimen. La voz de don Alejandro se volvió más firme. Y sé que si no me dejas verlo ahora mismo, voy a llamar a la policía. En ese momento, como si hubiera escuchado la discusión, la voz de Mateo se elevó desde el sótano. Don Alejandro. Ayúdeme, por favor. No quiero estar más aquí. Roberto se quedó helado. El juego había terminado, y ambos hombres lo sabían. La llegada de la policía fue rápida pero tensa. Don Alejandro había llamado mientras mantenía vigilado a Roberto, quien se había derrumbado en una silla, murmurando justificaciones incoherentes sobre proteger a su hijo del mundo exterior. Los oficiales, acompañados por trabajadores sociales y paramédicos, descendieron al sótano con linternas potentes. Lo que encontraron dejó sin palabras incluso a los profesionales más experimentados. Mateo estaba acurrucado en una esquina, protegiéndose los ojos de la luz súbita que inundaba su mundo de penumbras. El sótano era apenas habitable, un colchón sucio en el suelo, un balde que servía como baño, paredes húmedas cubiertas de moho, y dibujos infantiles garabateados con carbón en cada superficie disponible. ¿Mateo?, preguntó suavemente la trabajadora social, acercándose lentamente. Soy Carmen. Venimos a ayudarte, mi amor. El niño levantó la cabeza, buscando con la mirada. ¿Dónde está don Alejandro?, preguntó con voz ronca por el desuso. Estoy aquí, campeón, respondió don Alejandro, apareciendo en la entrada del sótano. La sonrisa que iluminó el rostro de Mateo fue como ver salir el sol después de una tormenta eterna. Mateo corrió hacia él con las piernas temblorosas por la falta de ejercicio, y don Alejandro lo recibió en sus brazos, sintiendo lo liviano y frágil que estaba el pequeño cuerpo. Ya terminó, le susurró al oído. Ya terminó todo. Nunca más vas a estar solo. Los paramédicos examinaron a Mateo mientras don Alejandro sostenía su mano. El niño tenía desnutrición severa, problemas de vitamina D por la falta de sol, y traumas psicológicos evidentes, pero estaba vivo y, milagrosamente, su espíritu no estaba completamente roto. Mientras subían las escaleras hacia la libertad, Mateo se detuvo en el umbral de la puerta que separaba el sótano del resto de la casa. Por un momento, el miedo lo paralizó. Don Alejandro se arrodilló a su lado.
El mundo exterior puede dar miedo al principio, le dijo gentilmente, pero también está lleno de cosas hermosas que mereces conocer. Y yo voy a estar contigo en cada paso del camino. El hospital se convirtió en el primer hogar real que Mateo había conocido en años. Las enfermeras se turnaban para leerle cuentos, los doctores le explicaban pacientemente cada procedimiento, y don Alejandro no se separó de su lado ni un solo momento durante las primeras 48 horas críticas. Cuando Mateo vio el sol por primera vez a través de la ventana del hospital, lloró. No de tristeza, sino de una emoción tan abrumadora que no tenía nombre. Don Alejandro había traído un girasol amarillo brillante, y le explicó cómo las flores siempre buscan la luz del sol, igual que Mateo había hecho desde la oscuridad. ¿Puedo tocarlo?, preguntó Mateo, señalando el rayo de sol que se filtraba por la ventana. Puedes hacer mucho más que tocarlo, respondió don Alejandro con una sonrisa. Puedes vivir en él. Los trabajadores sociales informaron que Roberto había sido arrestado y que Mateo necesitaría un hogar temporal mientras se resolvía su situación legal. Don Alejandro no dudó ni un segundo en ofrecer su casa, su corazón, y su vida para ser el hogar que Mateo necesitaba. Durante los días siguientes, Mateo descubrió maravillas que los niños de su edad daban por sentadas: el sabor de la fruta fresca, la sensación del pasto bajo sus pies descalzos, el sonido de la risa de otros niños en el parque cercano. Cada nueva experiencia era como un pequeño milagro. Una tarde, mientras Mateo jugaba en el jardín de don Alejandro, persiguiendo mariposas con una red que habían comprado esa mañana, se detuvo y corrió hacia su salvador. Don Alejandro, dijo, tomando su mano con sus pequeños dedos. ¿Usted cree que mi mamá me hubiera querido si hubiera sido diferente? Don Alejandro se arrodilló para quedar a la altura de los ojos del niño. Mateo, tu mamá debería haberte querido exactamente como eres. Y yo te quiero exactamente como eres. No necesitas cambiar nada para merecer amor. 6 meses después, don Alejandro se encontraba en una sala de audiencias, sosteniendo la mano de Mateo mientras el juez revisaba los papeles finales de adopción. El niño había crecido, tanto física como emocionalmente. Sus mejillas tenían color, sus ojos brillaban con curiosidad en lugar de miedo, y había aprendido a reír con una alegría contagiosa. ¿Estás seguro de que quieres que sea tu papá oficial?, le preguntó don Alejandro en un susurro juguetón. Usted ya es mi papá, respondió Mateo con la sabiduría simple de los niños. Solo necesitamos el papel para que todos los demás lo sepan también. Cuando el juez pronunció las palabras que los convertían legalmente en familia, don Alejandro sintió que su corazón se llenaba de una felicidad que creía perdida para siempre. Mateo había llegado a su vida cuando él más lo necesitaba, recordándole que a veces los milagros vienen disfrazados de tragedias que esperan ser transformadas por el amor. Esa noche, mientras Mateo dormía en su nueva habitación llena de juguetes, libros y luz natural, don Alejandro reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta ahí. Había comenzado simplemente siendo un vecino curioso, pero el destino lo había convertido en algo mucho más importante, en el padre que Mateo merecía y en la persona que él mismo necesitaba ser. Mateo había aprendido que el mundo, aunque a veces cruel, también estaba lleno de gente buena dispuesta a luchar por los que no pueden defenderse solos. Y don Alejandro había redescubierto que el verdadero éxito no se mide en dinero o propiedades, sino en la capacidad de cambiar una vida para mejor. En su mesita de noche, Mateo guardaba el girasol seco que don Alejandro le había dado en el hospital, como recordatorio de que siempre hay que buscar la luz, incluso desde los lugares más oscuros. Porque a veces, cuando el mundo parece haber olvidado a un niño, aparece un ángel disfrazado de vecino para recordarnos que ningún pequeño debería crecer sin amor, sin luz, y sin la esperanza de un mañana mejor. Si has llegado hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, te invito a mantener viva esta fe con nosotros suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia que toque el alma. Y si esta historia te conmovió, regálanos un like para poder seguir compartiendo más historias como esta, hechas con todo nuestro corazón. Hasta la próxima.